¿Cómo estás, Fernando? Hermanos y hermanas, ¿cómo están todos? Estamos todavía aquí haciendo unos trabajitos, hasta allá podemos ir pronto para allá. Muy bien, así que lo veremos quizá por acá. Entre tanto, usted desde el Vaticano, además de las actividades que lo han llevado allá, se ha dado tiempo para participar en un seminario internacional en homenaje al sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que fundara hace 50 años la llamada teología de la liberación, retomando un viejo concepto de la Biblia y retomando el tema del amor por los pobres y la denuncia de las causas de esta pobreza considerada como una muerte injusta y anticipada. Díganos una palabra sobre lo que ha significado para la Iglesia del Perú y la Iglesia Universal la teología de Gustavo Gutiérrez. Sin duda que el paso que dio el padre Gutiérrez, el padre Gustavo, en el camino que ha hecho la Iglesia, ha sido muy importante porque él, habiendo estado también en la última sesión del concilio y habiendo bebido de los mejores teólogos del concilio, que fueron sus maestros. Entre ellos Ratzinger, ¿no? Ratzinger, futuro papa, que era un teólogo joven, ¿no? También, sí, era teólogo. Él más bien era contemporáneo de él, de tal manera Sí. que en el concilio eran de los jóvenes, ¿no? Junto con Jung. Lo importante es que Gustavo, al regresar al Perú, ya por esos años estaba ya en el Perú, pero venido del concilio, él se da cuenta, con los padres conciliares, con Monseñor Helder Cámara, con Monseñor Dammert, con el propio su eminencia el cardenal Landazzo y Ricketts, y otros como el Monseñor Larraín de Chile, se dan cuenta de la importancia de actualizar para nuestra América Latina los avances del concilio en diálogo con la modernidad. Pero claro, nuestra modernidad es una modernidad en donde la dependencia generaba y genera todavía situaciones de pobreza en esa época, sobre todo en el mundo campesino. El año 68, entonces, como asesor del CELAM, él procuró la construcción junto con todo el equipo de sacerdotes y obispos de esa época, la convocatoria, ayudó a preparar los documentos de Medellín, que son fundadores de una nueva etapa de nuestra iglesia. Es una iglesia menos reflejo y una iglesia, podríamos decir, más fuente. Se decía así en esa época, ¿no? Oliverio de Lima Vaz decía eso, una iglesia más fuente que reflejo. Y esto ha significado para todo nuestro continente la conciencia de que nosotros no podemos ser cristianos sin lo que el Evangelio de este domingo dice, sin amar al prójimo, y nuestro prójimo en este momento, y en ese momento y ahora, son los más marginados, que son millones de millones. Ahora, y por lo tanto, sí. Algo que me emocionó mucho cuando vi este seminario, que usted tuvo la amabilidad de hacerme conocer, es al margen de las ideas y del esfuerzo intelectual por adaptar el mensaje del Evangelio a la realidad de nuestro continente, la fidelidad a su vocación sacerdotal, porque es muy impresionante ver a un hombre de 93 años, hay que decir las cosas como son, que manifiesta esta satisfacción de haber un día optado por entregarse totalmente a una misión como la de evangelizar. Sí, Gustavo es un testigo del Señor, es un sacerdote que primero ha sido diocesano y después se hizo dominico, pero casi toda su vida estaba al servicio de la iglesia y con el empeño muy grande de estar al servicio de una iglesia como un proyecto capaz de hacer lo que Jesús hizo y vino a hacer a nuestro reino de Dios en la historia para que el mundo se convirtiera poco a poco a entregar su vida para la felicidad de todos y especialmente de los que son más golpeados, marginados, maltratados y olvidados, ¿no? Bueno. En ese sentido, la vida de Gustavo es un ejemplo total, es una vida de santidad, de honestidad, de sencillez, y tenemos a un pequeño santito en vida, ¿no? Bueno, en todo caso, nuestro saludo desde acá, ha sido muy emocionante escucharlo hablar
de los temas básicos que lo llevaron a ser sacerdotes en más de 60 años y que lo mantienen hoy con la misma convicción y con la misma fe que uno siente, que él transpira, ¿no? De manera que nuestro saludo al padre Gustavo Gutiérrez desde acá. Hablemos entonces sobre la época en el Perú, que está marcada, como usted lo sabe mejor que nadie, por el mes morado, el Señor de los Milagros, el día 28. Hemos tenido la fecha central, hubiera debido ser una procesión. Desdichadamente, por segundo año consecutivo, no ha podido haber procesión por razones de responsabilidad sanitaria, pero muchísima gente ha ido para ver la imagen pintada hace 350 años por un esclavo venido del África, de Angola. Cuéntenos cómo debe interpretar un cristiano del siglo XXI esta relación con esa imagen. Bueno, hay una frase en el Evangelio que dice: mirarán al que atravesaron y atraeré a todos hacia mí, ¿no? Cuando sea levantado, todos mirarán al que han atravesado y atraeré todos hacia mí. Esta imagen es la que se recoge en la propia, digamos, construcción progresiva a partir de la fe de los festejos del Señor de los Milagros, ¿no? Es una imagen que recuerda el centro de nuestra fe y que sobre todo nos inspira para primero sentir y reconocer que nosotros somos amados por ese Señor, como recordó el Papa, ¿no? Él sostiene su amor por misericordia y acompaña a la gente y en ese sentido nos saca de cualquier duda. Dios es solo amor, Dios es amor y solo amor. Y es entrega generosa especialmente para acompañar y alentar a los que sufren, ¿no? Y este mes yo creo que han habido muchas manifestaciones muy ordenadas. Yo les agradezco a todos el mayor orden que se ha tenido, con la ayuda también del Ministerio para poder Ministerio de Salud, para mantener todo en orden. Y bien, eso nos ha mostrado más que somos un pueblo que sabe situarse en diversas ocasiones, y eso es un acto de la fe. La fe, una fe inteligente, es una fe que sabe situarse y crear y vivir las formas, lo cual significa también que seamos creativos en el servicio a nuestro prójimo, ¿no? Me parece que ha sido una experiencia muy linda. Mañana, el domingo, será el último domingo. Hemos estado haciendo reflexiones nocturnas y mañana además va a presidir la celebración Monseñor Ricardo Rodríguez, que es uno de los obispos auxiliares de Lima. Y con eso terminará el mes. Creo que hay la guardada, el recuerdo de la guardada, que es después, pero lo más importante es que luego se festejará también el primero de la fiesta de Todos los Santos y la fiesta de todos los difuntos también. Que es un feriado el día lunes, ¿no? Permítanos, por favor, hacer una breve pausa, después de la cual escucharemos palabras pronunciadas por el Papa en el Vaticano, donde usted se encuentra, que Sara se escuchó presencialmente, ya nos lo dirá, y una palabra también sobre los textos del Evangelio que corresponden a la misa, que, como nos lo ha recordado usted, se celebrará mañana, un obispo auxiliar de Lima, en la catedral. Lo hablamos después de una brevísima pausa, por favor. Bueno, se ve que a medida que la pandemia retrocede hay cada vez más gente y los espacios de la audiencia del Papa son más grandes. El Papa efectivamente, como usted nos adelantó, habla de este tema de contemplar la imagen de Jesús en la cruz. Y disculpe si hago un recuerdo personal, esta semana, no sé si usted lo sabe, ha fallecido un colega suyo, el doctor José León Herrera, profesor de filosofía griega y de filosofía de la India y de lengua sánscrita en la Universidad Católica. Y yo recuerdo haber escuchado una clase, seguido su curso sobre la filosofía de la India, en donde él intentaba explicar la dificultad para un indio y para alguien que asume estas religiones politeístas de imaginar a un Dios muerto y de una manera humillante. Pues esa es la imagen central del cristianismo, un Dios que ha sufrido la peor de las ejecuciones y el peor de los maltratos. Así es. Sí, es justamente la contemplación. Nos cuesta reconocer eso, incluso muchas veces en algunas culturas también, por ejemplo, tengo un amigo que ha estado en Macamboya, y era tremendo cuando les presentaron el Cristo de Grunewald, una cosa tremenda porque es así cadavérico, ¿no?
Yo lo que pasa es que nosotros nos hemos habituado mucho, pero además también nos hemos habituado porque, no solamente por ser una cultura que está influenciada muy fuertemente por el cristianismo, sino también porque hemos ido captando el sentido que tiene, ¿no? Es el hecho de que siendo Dios, simultáneamente no se baja, sufre con los que sufren, es solidario, ¿no? Y eso nos inspira, como dice el Papa, para acoger el espíritu del amor, que es el que nos debe llevar siempre a vivir solidariamente todos, ¿no? Es un compromiso, un llamado y una inspiración para comprometerse también y caminar, ser testigo de Jesús, ¿no? De y eso acuerdo. es una de las cosas grandes. Ahora, en los textos de la misa de mañana hay un tema sobre el que nos ha hablado usted en varias oportunidades, pero yo quisiera regresar a él, porque por una parte hay la carta a los hebreos. Ya nos dijo usted hace 2 semanas que no era de San Pablo, como se me enseñó a mí hace 40 años, sino probablemente de San Juan, donde se opone al sacerdote, al sumo sacerdote y a la palabra viva. Y el autor de esa carta, San Juan, quizá dice, menos la ley, más la palabra real. Y el tema reaparece en el Evangelio de Marcos, en uno de los pasajes donde Jesús habla con más autoridad, le pregunta, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y se lo pregunta a un escriba. Quisiera que nos diga, por favor, qué significa exactamente escriba, porque siempre uno tiene la sensación de que le están haciendo preguntas insidiosas, que lo quieren pescar en falta, que están buscando probar de que no es una persona respetable, ¿no? Y esta pregunta parece ir en ese sentido. Jesús contesta. El primer mandamiento es, escucha, Israel, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Si tú piensas, Fernando, que habían 613 mandamientos que componían la ley según el Talmud, y en la época de Jesús entonces los escribas se dedicaban a escrutar las escrituras y ver cómo eran copistas y a la vez eran también medio notarios y posibilitaban también documentos. El asunto eran un poco de guías porque eran intelectuales, ¿no? Bueno, ese señor no parece ser un hombre tan capcioso como los casos de los fariseos. Estaba prejuzgando. Yo pensé que era un leguleyo intrigante que busca plantear una pregunta maliciosa. Probablemente en Mateo y en Lucas, pero en este caso aquí se trata más bien de un escriba confundido, porque ciertamente en la época es como nosotros también. Nosotros pensamos que la religión cristiana es cumplir cantidad de ritos y de costumbres. Por eso todo ese tema del rechazo de ciertas cosas que hemos hecho en este tiempo, ¿no? Porque es normal, estamos habituados a dispersarnos. Y las épocas de crisis sobre todo son épocas de dispersión. Y estamos en una época de crisis también, época de Jesús. Sin embargo, este hombre ya ha ido tratando de escrutar las escrituras, aunque no ha acertado. Entonces le pregunta a Jesús, ¿no?, ¿cuál es el primero?, le dice. Y entonces Jesús le dice el primero y le dice el segundo. Y después le dice, no, estos dos comprenden toda la ley de los profetas. O sea, no, estos dos son uno. Esa es la idea, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús tiene una visión mucho más centrada, porque él ha vivido. Amar a Dios y amar al prójimo, y escuchar a Dios y actuar según su voluntad, vienen a ser el resumen sencillo de lo que es la fe. El gran problema es que si este escriba estaba buscando, a diferencia de otros, es que da un pasito. Digo problema porque no todos podían resolver algo así. Entonces, cuando Jesús le ha dicho, él inclusive agregas, y es mejor esto que los sacrificios y holocaustos. Está planteando el problema que había en la época, que el sacerdotalismo había derivado todo a los sacrificios y holocaustos cuando no se practicaba el amor, ni al servicio ni a Dios, ni al prójimo, eran puras apariencias. Pero rara vez Jesús acentúa tanto con 4 sustantivos seguidos. ¿Ah? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, todo tu corazón y todo tu ser. 4.
Si quieres leerlo, está en el Deuteronomio 6:4 en adelante, y el Levítico es el 19:18. Es interesante porque él coge de dos pedacitos, están separados y dispersos del Viejo en los Testamento. 613. Bueno, tengo trabajo para el fin de semana, Monseñor. Me está dando tareas usted para hacerlas mañana domingo. Yo voy a consultar esos libros porque realmente pocas veces Jesús ha sido más afirmativo. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Muchísimas gracias, Monseñor, por ayudarnos y por estimularnos a leer esta sabiduría antigua que naturalmente no pasa de moda, aunque hay que adaptar el mensaje a las circunstancias del mundo de hoy. Yo le ruego, para separarnos, que nos envíe desde el Vaticano su bendición al pueblo de Lima y a los peruanos en general. Quisiera darles esta bendición suscitando al final de nuestro mes del Señor de los Milagros nuestra predilección por hacer una religión sencilla que vaya al centro de las cosas, ¿no? En especial quisiera rezar hoy día, sé que los jovencitos ya empiezan a ser vacunados, y quería también hacer una especial mención a que nos preocupemos porque este año vayan a las clases. Es muy importante porque su desarrollo humano, su capacidad de integrarse a la sociedad se disminuye, y ha sido muy fuerte el golpe de 2 años para que puedan ir a clases lo antes posible, ¿no? O sea, en el tiempo que corresponde, en abril, ¿no? Abril o marzo. Por eso vamos a darles la bendición para que nos bendiga a todos y hacer siempre lo principal, lo central, no dispersarnos, ir al fondo de las cosas. Eso nos ayuda, nos levanta. Bendice, Padre, nuestro pueblo. Bendice a todos los que están de responsables de diversas situaciones, a los alcaldes, a los jefes de Estado, a los jefes de las instituciones, a los jefes, sobre todo, de las instituciones que tienen que decidir cosas importantes, para que vayamos adelante gracias a centrarnos en tu amor y a estar pendientes de ti y del prójimo, especialmente de los pequeños, de los que más sufren, de los jóvenes y especialmente de los muchachos que deben ir a su escuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios los bendiga y los proteja siempre. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, por esta bendición ofrecida desde el Vaticano, donde usted se encuentra, por lo que nos dice, pocos días más, porque ya lo esperamos de vuelta acá, en Lima, y en particular en RPP los días sábados. Que tenga usted un feliz final de su estadía en el Vaticano. Ha sido Diálogos de Fe, programa de los sábados de RPP.